Los presuntos nexos de Uribe con el paramilitarismo. Uno de los casos madres, uno de los mayores casos judiciales en los que Álvaro Uribe está siendo investigado y por los que han surgido otros procesos sonados en su contra. El de tres matanzas cometidas por los paramilitares un homicidio. La Corte Suprema de Justicia investiga los masacres que son El Aro, La Granja y San Roque, que fueron perpetradas por el Grupo Paramilitar e Ilegal de Autodefensas Unidas de Colombia. Estas están en Antioquia, cuando Uribe era gobernador de ese departamento. Además, hubo un proceso que también se incluye el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle, quien fue una de las primeras personas en denunciar la participación del ejército en dos de estas masacres. Las primeras declaraciones que involucran a Uribe en este caso son de 2008. Varios exparamilitares afirmaron que el entonces gobernador los ayudó a planear los hechos que dejaron más de 20 muertos. Puntualmente, la Comisión Colombiana de Juristas señala al excomandante paramilitar Salvatore Mancuso. Aseguró que Uribe tenía conocimiento de la masacre, que los paramilitares penetraron en El Aro, que su secretario de gobierno estuvo con el grupo armado ilegal durante los hechos y que el ejército colombiano los ayudó. Se evidencian en las noticias unas evidencias claves, que estas son. Los invitamos ahora a conocer entonces algunos datos en torno a estas masacres justamente de las que acabamos de hablar. Masacre La Granja ocurrió en el municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia, en junio de 1996, bajo la gobernación de Álvaro Uribe Vélez. El 11 de junio, alrededor de 30 integrantes del Grupo Paramilitar Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá asesinaron al menos a 5 pobladores. Torturaron a otros más frente a vecinos y familiares, bajo el supuesto argumento de que entre ellos habían integrantes de grupos guerrilleros. Las víctimas eran campesinos y líderes sociales. A causa de este hecho, sufrieron desplazamiento forzado más de 700 personas. Entre los paramilitares que encabezaron esta masacre se encuentra Salvatore Mancuso, actualmente detenido en Estados Unidos, y ha declarado en distintas ocasiones que el grupo paramilitar apoyó en 2007 con publicidad y dinero la campaña de Álvaro Uribe en diferentes regiones del país. La masacre del Aro ocurrió el 22 de octubre de 1997, a 4 días de que se realizaran elecciones locales y regionales. 200 paramilitares torturaron y asesinaron a pobladores de Ituango, derivando en el desplazamiento de al menos 1.400 personas. Otro paramilitar de menor rango, Francisco Villalba, sostuvo que Uribe había participado de principio a fin en la masacre, pues según él, el entonces gobernador estuvo en una reunión en la que se planteó el ataque y posteriormente felicitó a los armados porque la operación había sido un éxito. Un año después de sus denuncias, Villalba fue asesinado en un lugar cercano a Medellín, donde pagaba su condena de casa por cárcel. Sin embargo, la denuncia persiste, por lo que Uribe ha desestimado en múltiples ocasiones la declaración del mercenario, acudiendo a varias inconsistencias, como que Villalba se equivocó al señalar cuál era la fecha de la masacre. El hoy senador también dijo que él no asistió a la planeación de la matanza y que la policía le aseguró en su momento que la muerte de Villalba era un ajuste de cuentas entre criminales. En cuanto al homicidio, Uribe ha dicho que él estaba en la Universidad de Oxford cuando un grupo ilegal mató al abogado Valle, por lo que sostiene que no lo pueden relacionar con el caso. La investigación judicial ha continuado con diferentes altibajos. Varias pruebas contra Uribe se extraviaron en 2014 y la investigación estuvo durante un tiempo en manos de Cristina Lombana, una magistrada y militar del ejército que tuvo que dejar el proceso en manos de un togado civil.
En 2018, la Corte Suprema le dio un giro al caso al declarar las 3 masacres y el homicidio como delitos de lesa humanidad. En la práctica, esto le da todo el tiempo necesario para aclarar qué sucedió, pues la decisión impide que los casos prescriban. Actualmente, el caso sigue en investigación. El testigo estrella es Juan Guillermo Monsalve, un ex paramilitar que afirma que los abogados del exmandatario intentaron convencerlo de cambiar su testimonio. Monsalve ha dicho que los hermanos Uribe crearon un grupo armado en el que él militó y que además reconoce que el expresidente pues es el hijo del mayordomo de una de las fincas. Al igual que la mayoría de los 42 testigos, es un criminal convicto que ha dado sus declaraciones desde la cárcel. Todos los señalamientos hicieron que la Corte Suprema llamara indagatoria a Uribe el 8 de octubre de 2019. Este día el exmandatario y el senador entró al edificio judicial en medio de los aplausos de sus seguidores y de las arranques en su contra. Durante la más de las 7 horas que duró el proceso, Uribe se defendió sobre las pruebas de que uno de sus abogados le dio dinero a los reos. El congresista dijo que no se sabía de cómo eso había ocurrido y que su apoderado indica que pagos fueron por razones humanitarias. Uribe también se quejó por las más de 20.000 intercepciones que según él le han hecho a su celular y las transcripciones alteradas que han usado como prueba en el proceso de manipulación de testigos. De paso, se refirió a otros casos que están investigando, como en la masacre de El Aro, sobre la que dijo que los episodios que narraban los testigos eran fantasías. Anteriormente, el senador también había desestimado la legitimidad del próximo. Mi testigo estrella, Monsalve, carecía de uso de razón cuando yo iba a Guacharacas, nunca después del asesinato de mi padre, 1983. Lean lo que dice, ni sus patrocinadores han podido organizarle hipótesis lógicas a mi contra. Su recurso para salir de la cárcel es difamarme a mí y a mi hermano. Eso fue lo que comentó el expresidente Álvaro Uribe Vélez en su Twitter. Al igual que la investigación por los nexos con el paramilitarismo, este caso también estuvo en las manos de las magistradas Lombana. Sin embargo, en el 2019, la justicia se retiró del proceso por tener un impedimento tras haber pertenecido a las fuerzas militares. De paramilitares a manipulación de testigos. Del caso Grande sobre los eventuales vínculos entre el político y los paramilitares se desprende la única investigación por la que un expresidente ha sido llamado a indagatoria en Colombia, que es el proceso en el que la justicia escucha a una persona para decidir si lo vincula formalmente o no a un proceso judicial. Desde el año 2018, la Corte Suprema investiga a Uribe por presuntamente manipular a varios exparamilitares para que cambiaran sus versiones. Todo comenzó en el año 2012, cuando el senador de oposición Iván Cepeda le hizo un debate de control político a Uribe, en el que presentó las declaraciones de varios exparamilitares que aseguraban que el expresidente y su hermano Santiago Uribe habían fundado una organización que perteneció a las Autodefensas Unidas de Colombia. Uribe denunció al senador por usar testimonios falsos y abusar de sus funciones como congresista, por ir a la cárcel a recolectar las evidencias. Sin embargo, 6 años después, la Corte Suprema cerró el proceso en contra de Cepeda y en cambio comenzó a investigar al expresidente bajo los cargos de fraude procesal y manipulación de testigos. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre las pruebas. El 22 de febrero, Reinaldo Villalba, abogado de Iván Cepeda, fue a la corte a decir que el exparamilitar Monsalve estaba recibiendo mensajes y visitas para cambiar su testimonio. Con las pruebas que llevó sobre los contactos a Monsalve y otras pruebas que el CTI de la Fiscalía ayudó a encontrar, la Corte llamó a indagatoria el 24 de julio del año 2018 a Uribe por la presunta manipulación de 3 testigos. Juan Guillermo Monsalve, el testigo más clave por ser el hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, que fue propiedad de la familia Uribe Vélez, y que según él y otros ex paramilitares fue la base del bloque Metro, al que Monsalve perteneció. Juan Carlos El Tuzo Sierra, expulsado de Justicia y Paz por ser narcopuro y extraditado a los Estados Unidos.
dice que los congresistas Iván Cepeda, Piedad Córdoba y Rodrigo Lara le ofrecieron asilo para su familia a cambio de su testimonio contra Uribe. También dice que Cadena lo contactó. Según el auto de la corte en el que citó a Uribe a indagatoria, el expresidente lo buscó para que hiciera un video a su favor. Hilda Yanet Niño Farfán, exfiscal condenada por favorecer a paramilitares con beneficios de justicia y paz a cambio de plata. Según el auto de la corte en el que citó a Uribe a indagatoria, Cadena contactó a Niño para que se comprometiera a declarar que había un supuesto complot del exfiscal Eduardo Montealegre contra Santiago Uribe, a cambio de que le cambiaran de cárcel. El auto también plantea que Cadena contactó a diferentes cárceles a exparamilitares para que, a cambio de favores políticos y plata, hicieran escritos y videos a favor de Uribe y su hermano. Las pruebas no se conocen, aunque Cadena ya aceptó que le dio plata a un exparamilitar. El abogado alegó que fue por ayuda humanitaria. Con estas pruebas, el 24 de julio, una sala de instrucción de la Sala Penal de la Corte llamó a indagatoria a Uribe por soborno y fraude procesal.